entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa tarde. Estamos contentos y agradecidos con el Señor por la oportunidad que Él nos da de poder estar aquí en Madrid. Realmente me siento contento y agradecido con el Señor porque por Él es que estamos aquí en esta tarde. Y también quiero agradecer a nuestro pastor, nuestro hermano Gavarri, por la oportunidad que él me da de poder estar aquí en su púlpito. En abril él nos invitó y también aceptamos la invitación juntamente con mi papá, que también está con nosotros. Y me siento muy honrado por esa invitación. Yo sé que aquí hay muchos ministros con mucha trayectoria y yo me siento muy pequeño, pero le agradezco a Dios por la oportunidad que Él me da de estar aquí. Amén. Y le voy a invitar que abra su Biblia. Vamos a estar yendo al capítulo 4 de Filipenses. Y el versículo 4 es un versículo muy corto, pero el Señor nos puede dar algo de este versículo. Amén. Si tiene usted su escritura, puede alabar al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Podemos leerlo todos juntos? Dice: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Vamos a estar orando. Padre celestial, Señor, en esta hora nos llegamos ante tu presencia, Señor. Primeramente, Señor, para pedirte, Señor, que tú seas con nosotros, Señor, para agradecerte, Señor, por todas tus bondades y misericordias que has tenido para cada uno de nosotros, Señor. Nos has permitido llegar, Señor, de lugares lejanos, Señor, para estar aquí gozándonos con tus hijos, Señor, gozándonos con los que se gozan, Señor. Confiamos, Señor, que tú nos darás una gran bendición en esta noche, Señor, y en los días que están por venir, Señor. Quita el ser de mí, Señor. Ciertamente somos torpes, Señor. Quizá no tenemos la mejor forma de poder expresar, Señor, pero confiando en ti, Señor, tú nos darás una gran bendición, Señor. Circuncida mis labios, Señor, los oídos de aquellos que oirán, Padre celestial. En tus manos nos ponemos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar en esta tarde. Es un tema muy sencillo y lleva el título de la escritura que acabamos de leer. Lo que le dijo el apóstol Pablo a los filipenses, al pueblo de Filipos. Ahora, el regocijo en términos bíblicos es una profunda alegría y satisfacción que proviene de Dios. No depende de circunstancias externas, sino de la relación con Dios y su obra en nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice en Gálatas 5:22 que uno de los frutos del Espíritu es el gozo, es el regocijo. Amén. También dice la palabra del Señor en Nehemías 8:10 que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. También el apóstol Pablo animó a los tesalonicenses a estar siempre gozosos. Dice la palabra del Señor: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios
para vosotros en Cristo Jesús. Amén. Ahora, para poner una base en lo que vamos a hablar en esta tarde, quiero hablar un poco de la historia, de cómo es que Pablo llegó a tener una relación tan estrecha con esta iglesia de Filipenses. Ahora, el apóstol Pablo escribió muchas cartas. El apóstol Pablo escribió a los corintios, a los cuales corrigió, a los efesios los posicionó, a los hebreos les enseñó, a Timoteo le instruyó, pero a los filipenses les animó. Pablo, yo cuando leo el libro de Filipenses puedo ver una relación de amistad entre el apóstol Pablo y aquellos filipenses. Pero yo pensé, ¿cómo es que llegó a escribir el apóstol Pablo a esta iglesia de una manera tan cariñosa, tan especial? Bueno, porque realmente ellos se dieron a querer por el apóstol Pablo. Amén. Dice la palabra del Señor en Hechos que Pablo conoció esta ciudad de Filipos en su segundo viaje misionero. Amén. Dice la palabra de Dios que Pablo llegó a la ciudad de Filipos junto con Silas, con Timoteo y el doctor Lucas. Esto en Hechos 16. Y el libro de los Hechos relata que una mujercita llamada Lidia fue quien los recibió, fue quien los acogió. Dice la palabra del Señor que ellos estaban, que era un grupo de creyentes que aún no creían en Jesús, pero estaban buscando hacer un servicio a Dios. Y ellos estaban orando junto al río. Y entonces Pablo se encontró con este grupito y les habló de las buenas nuevas de Jesús. Amén. Y después de que el apóstol Pablo les abrió la palabra, ellos no hicieron otra cosa sino entregar su vida al Señor. Y después de eso dice la palabra del Señor que Lidia los invitó a su casa y casi les rogó para que estuvieran en la casa de ella. Amén. Ahora, después de eso, dice la palabra del Señor que Pablo siguió predicando. Pablo siguió hablando las buenas nuevas de salvación. Pero algo sucedió ahí. Dice la palabra que había una mujercita, la cual era una pitonisa, y que muchos hombres o varios hombres cobraban porque esta mujer le adivinara el futuro a las personas de ese pueblo. Y bueno, el apóstol Pablo ni Silas fueron a picarle la cresta a la mujercita. Pero dice la palabra del Señor que esta mujercita interrumpía diciendo que esos hombres eran enviados del Dios Altísimo, como si el Señor necesitara que Satanás le hiciera publicidad. Llegó un momento en que Pablo se hartó y dijo, bueno, esto no puede seguir así. Y dijo, en el nombre del Señor Jesucristo, a ti te digo, espíritu, sal de ahí. Y el espíritu salió. Y bueno, esto les pegó en la cartera a varias personas ahí. Dice la palabra del Señor, o dijo el profeta que cuando Jesús liberó al gadareno y mandó a los espíritus a los puercos, los habitantes de esa ciudad corrieron a Jesús porque les pegó en la cartera. Muchas veces la gente no quiere servir al Señor porque esa es una razón por la cual la gente muchas veces no quiere servir al Señor, porque sabe que
posiblemente va a dejar de percibir cierto dinero que quizá el mundo le deje. Bueno, dice la palabra del Señor que esos filipenses, no los creyentes, sino los habitantes de Filipos, se enojaron y metieron a Pablo y a Silas en la prisión. Pero el gozo del Señor estaba en el apóstol Pablo. Entonces, él, pues, dice la palabra del Señor que lo azotaron, tanto a él como a Silas, y después los metieron en un calabozo. Oh, hermano, pues yo nunca he estado en la cárcel, pero me imagino que ha de ser una situación complicada. Entonces, y aparte estaban aporreados, hermano. Pero yo no me imagino a Pablo, quizá ahí todo triste, sino él, aún en esa situación complicada, él estaba gozoso de que fueron ellos, ellos fueron azotados por causa del evangelio. Y entonces dice la palabra del Señor que ellos comenzaron a alabar al Señor. Quizá Pablo le dijo a Silas: oye, Silas, ¿te acuerdas de ese salmo? Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y quizá comenzaron a alabar al Señor, y después de ese canto vino otro y vino otro, porque ellos tenían el libro de los salmos, pero dice la palabra del Señor que aún hay un cántico nuevo. Y cuando yo quiero pensar que en ese tiempo, cuando el Señor se fue de la escena, también hubo un cántico nuevo. Digo, oye, en la reunión, una hermanita que compuso un canto, ¿por qué no lo cantamos? Entonces la presencia del Señor bajó y dice la palabra del Señor que ellos comenzaron a alabar de tal modo que hubo un gran terremoto y la prisión se abrió. Amén. Todo a causa de la adoración de estos dos hijos de Dios. Amén. Yo no sé qué canto estaban cantando. Quizá las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Ese canto quizá tendrá 30 años, pero es el mismo espíritu de adoración que hubo en el siglo XX, en el siglo XX, que ahora hay en el siglo XXI, que estaba en esos hombres del Señor. Entonces dice la palabra del Señor que las prisiones se abrieron. Y el centinela, el cuidador, estaba todo espantado. Dijo: soy hombre muerto, a mí me encargaron a estos dos tipos y resulta que ya se me escaparon. Pero se llevó una sorpresa cuando le dijo: no temas, todos estamos aquí. Eso conmovió tanto a ese centinela que le dijo: varones, ¿qué haré para poder ser salvo? Amén. Y dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Pero no solamente tú, se hizo extensiva esa invitación, porque le dijo: serás salvo tú y tu casa. Cuando un hombre verdaderamente quiere servir al Señor, no solamente será salvo, sino dice la palabra del Señor que también su familia se podrá acercar a los pies de Cristo. Esto hizo que Pablo comenzara a desarrollar un gran cariño por la iglesia de Filipos. Es la primera vez que salgo fuera del país a predicar. Pero he visto a mi papá y he visto a otros grandes hombres de Dios
Aquí está nuestro hermano Adolfo, que también ha recorrido el mundo llevando la palabra de Dios, y uno ve cómo la gente, el pueblo, toma un gran cariño por esos grandes hombres de Dios. Nuestro hermano Fabián, que también está aquí, uno ve cómo la gente los recibe, porque ellos, al transmitir, al hablar la palabra de Dios, ellos ganan no solamente el corazón de esas almas para Cristo, sino también ganan un cariño de la gente. De esa misma forma, el apóstol Pablo se ganó el cariño de esa iglesia de Filipos. De tal forma que cuando el apóstol Pablo estuvo en dificultad, la iglesia de Filipos también quizá hizo una reunión. Hermanos, nuestro hermano Pablo está en la cárcel, está en prisión. ¿Por qué no nos juntamos y le enviamos una ofrenda? Y parte el motivo de esta carta es porque Pablo está agradeciendo por la ofrenda que la iglesia de Filipos le envió. Amén. Ahora, el libro de Filipenses es el libro más entusiasta de la Biblia. Es el libro donde más veces se menciona la palabra gozo o alguna variante de esa palabra. A pesar de que fue un libro escrito en prisión, hermanos. Uno lee el libro de Filipenses y uno no nota que fue escrito en una prisión. El apóstol Pablo no estaba en una oficina con aire acondicionado y ahí tomándose una Coca-Cola y diciéndole a Timoteo, por favor escribe, regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense. No, hermano, él estaba en una situación complicada. Y muchas veces nosotros, por el más mínimo problema, ya estamos queriendo tirar la toalla, decimos en México. Pero qué gran ejemplo tenemos en el apóstol Pablo. Pablo expresa de múltiples maneras el gozo de tener hermanos y amigos que se preocupaban por él. Él comienza diciéndoles a los filipenses en el capítulo 1, tan solo en el versículo 3, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Qué lindo es tener a alguien que le diga, hermano, cada vez que yo me acuerdo de ti, no importa que estemos a 9,000 kilómetros, yo le doy gracias a Dios por ti. De igual forma, Pablo les comienza a escribir con ese gran cariño y ese amor que él tenía por esos filipenses. Oh, hermanos, yo le doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ti. Siempre intercediendo con gozo por todos ustedes en cada oración mía, a causa de su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando convencido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Qué gozo tener a alguien que nos diga, yo sé que el que comenzó la obra en ti, Él la va a terminar. Y es por eso que cada vez que me acuerdo de ti, oro por ti. Amén. Él también está gozoso por la unidad en la iglesia de Filipos. En Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. También el apóstol Pablo expresa el gozo por la sanidad de un hermano enfermo y la alegría por volverlo a ver. Amén. Él habla de Epafrodito, que
creo que él fue el que llevó la ofrenda y a medio camino se enfermó. Y no, pues qué bueno que no partió, sino que se imagina qué cargo de conciencia. Pero el Señor tuvo misericordia de este hombre Epafrodito. Y dice la palabra del Señor que el Señor le sanó. Y el apóstol Pablo estaba gozoso también por eso. Dice en Filipenses 2:28, por lo tanto lo envió con más urgencia para que se vuelvan a gozar al verlo y yo esté libre de preocupación. ¿Se imagina, hermano? Le mandaron la ofrenda y el mensajero casi se muere. Entonces el apóstol Pablo estaba preocupado por eso, pero cuando él se dio cuenta que ya estaba mejor Epafrodito, él también se gozó. Y también dice, recíbanlo pues con el Señor, en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a hombres como él. Que era más el amor que él tenía por el apóstol Pablo que aún su propia salud. Amén. También el apóstol Pablo habla del gozo por repetir las buenas nuevas. Por lo demás, hermanos, Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Al escribirle las mismas cosas, a mí no me es molesto y para vosotros es seguro. Amén. Y el versículo que leímos al inicio de esta predicación, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Amén. Y él sigue hablando del gozo. En el capítulo 4, él se regocija también por la preocupación que tuvieron los hermanos de Filipenses o de Filipos hacia su persona. Dice, en gran manera me regocijé en el Señor, porque al fin se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo. Qué gusto es saber, nos debería de dar saber que alguien se está preocupando por nosotros. Aunque quizá estemos lejos al otro lado del mar, pero sabemos que hay alguien que se está preocupando por nosotros. Tenemos hermanos que quizá no nos conocíamos, pero nos conocimos antes de la fundación del mundo. Y dice el apóstol Pablo, siempre pensaba en mí, pero les faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. Amén. Uno a veces tiene el estereotipo del apóstol Pablo como una persona que vivía de victoria en victoria y siempre siendo un gran varón de Dios, y lo era. Pero si yo leo el libro de los Hechos y también parte en el libro de Corintios, me doy cuenta de que la vida del apóstol Pablo muchas veces estuvo llena de sinsabores. Uno puede ver más escenas donde Pablo está con el agua hasta el cuello que caminando sobre el agua. Realmente fue una situación o una vida compleja la que tuvo Pablo. Porque usted sabe, no sé si al día de ayer que estaban por allí platicando los hermanos de cómo es que Pablo pudo haber sido incluso un sacerdote, aun cuando él no iba por el linaje de David, de Leví. Él pudo haber sido un sacerdote, porque a él lo estaban encaminando en ese camino. Él lo mandaron a estudiar con el gran Gamaliel, a ser un gran fariseo. De hecho, aquí en el libro de Filipenses, él cuando presenta su currículum, él dice fariseo de fariseos.
ante la ley irreprensible. Él tenía mayor currículum que cualquier hermano. Por ahí pudiera haber alguien que pudiera presumir, bueno, yo tengo aquí este diploma y me dieron este título, y los títulos que mencionaba el hermano Branham, LLD y PhD y todo eso. Y el apóstol Pablo, mira, yo tengo más. Pero el apóstol Pablo dijo que todo eso lo estimaba como pérdida por amor a Cristo Jesús. Porque sin algo no depende de una entrega por completa al Señor, no sirve, hermano. Entonces él sigue hablando del gozo de aquellos filipenses que se habían acordado de él, y le dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente a la hartura como al hambre, tanto la abundancia como la necesidad. Y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En esta noche todos podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque no importa cuál sea la circunstancia, cuál sea la prueba, si usted puede confiar en Él, usted está del otro lado. Amén. Porque no dependemos de nosotros mismos. Porque ciertamente el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Y aún dice el apóstol Pablo: sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en la tribulación. Porque a veces decimos, bueno, que el Señor le ayude, pero el Señor tiene manos también. Entonces, no solamente todos se lo dejaron al Señor, sino aquellos filipenses hicieron extensivo y material ese amor que le profesaban al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribió esta hermosa carta en agradecimiento, que no solamente es para el apóstol Pablo, para los filipenses, sino para cada uno de nosotros, para gozo de la novia aquí en Madrid y alrededor del mundo. Dijo el profeta en el mensaje El pecado imperdonable: yo he pasado por depresión, yo he pasado por prosperidad, yo lo he visto todo, pero yo no soltaría la mano de Jesucristo por todo el dinero y la riqueza que ustedes pudieran apilar en la faz de esta tierra y todo lo demás. Él es mi amigo cuando estoy sin dinero, Él es mi amigo cuando tengo suficiente. Yo lo amo cuando tengo hambre, yo lo amo cuando estoy lleno, yo lo amo cuando estoy afligido, yo lo amo cuando estoy contento, yo lo amo, porque Él a mí me amó primero. Amén, aleluya. Cuando estuve enfermo, aleluya, cuando estuve enfermo, yacía muriéndome, Él era mi amigo. Cuando me siento bien, como en esta noche. ¿Cuántos están felices en esta noche? Dice el profeta: cuando yo estoy feliz, como en esta noche, feliz, Él todavía es mi amigo. Cuando yo yazca ya muriéndome en alguna parte y mis venas empiecen a enfriarse en mis brazos de esa manera, Él será mi amigo entonces. Y cuando estos hilos frágiles sobre los que estoy caminando se rompan y yo me sumerja en la eternidad, Él será mi amigo entonces. Cuando pasen las edades, después de 10,000 años que ustedes hayan cantado sus alabanzas del jubileo, Él todavía será mi amigo. Sí, Señor. Cuando ya no haya más luna, ni más sol, ni más tierra, Él todavía será mi amigo en ese entonces, mientras las edades siguen adelante. Oh, cuánto deberíamos amarlo a Él. Gloria al Señor.
Una liberación total, dice el profeta. Puede ser que pasemos por muchos problemas y pruebas. Tan solo recuerden, hay alguien que sabe que ilumina el camino, lo hace todo real. Yo no sé lo que hay detrás de la cortina, pero una cosa sé: estoy prosiguiendo a la meta de cada día, esforzándome en vivir para ese gran evento que acontecerá algún día, cuando yo le vea a Él cara a cara y cuente la historia, salvo por gracia. Para ese día es el que yo vivo. Dejando estas cosas atrás, que son, yo quiero proseguir, continuar hacia adelante. Quiero que este tabernáculo ahora estén bien parados. Quiero que prosigan hacia la meta del supremo llamamiento. Sobre todas las cosas, manténganse unidos. Sean tan exclusivos como puedan serlo, pero siempre con un brazo extendido para alcanzar y traer a alguien más para darles la entrada. Amén. Ahora, para el apóstol Pablo era un motivo de gozo servir al Señor. Y aunque tuvo muchas aflicciones por causa de seguir el camino, como lo dice 1 Corintios 11, 23 al 27, y aún cuando él escribió a los filipenses, él estaba en prisión. Muchas veces esperamos cualquier dificultad para apartarnos del camino del Señor, o ya no servirle, o a veces venir a la iglesia, pero ya solamente para cumplir un requisito. Dijo el profeta en el mensaje, más el principio no fue así: me siento apenado por la gente hoy. Muchas miles de personas en esta nación que pertenecen a docenas de diferentes iglesias, tratando de encontrar dónde está Jesús. Ellos van a cierta iglesia y buscan ahí, van a otra iglesia, buscan allí. Ellos encuentran algo mal, ellos no actúan igual, no creen igual, no adoran igual, y no se oye nada del Rey en el campamento. No hay gozo. Y si pudiera decir esto, si hubiera una cosa que encuentro en la gente pentecostal que me hace creer que ciertamente son cristianos sobresalientes, escuche. Si algo encontraba el profeta en la iglesia pentecostal, es lo siguiente. Dice que ciertamente son cristianos sobresalientes, no es por causa de su hablar en lenguas o las señales de sanidad divina, pero el gozo que ellos tienen, ellos no tienen nada de vergüenza. Tan solo sueltan su cabello y comienzan a regocijarse porque tienen algo de lo que no están avergonzados. Eso me hace creer que hay algo sobresaliente sobre ellos. Ellos no están avergonzados, gritarían tan pronto como pudieran allí en la calle, como lo harían aquí en la iglesia. Y si 100 personas se ríen de ellos, eso no los detendría ni un poquito. Ellos seguirían gritando. ¿Qué dice el profeta? Que era gozo. Los encuentran en los campos misioneros hambrientos, casi hasta la muerte. Yo los he visto sin zapatos en sus pies, viviendo de casi 30 centavos a la semana, predicando el evangelio. Hermano, tan felices como usted viniendo a la iglesia en un Mercedes-Benz. Ellos, bueno, no dice Mercedes-Benz, pero en un auto lujoso. Ellos son felices porque ellos hallaron algo que significa más que el credo, a la denominación o a la afiliación en la iglesia. Ellos encontraron lo que se necesita para traer el gozo. Y un cristiano debería ser feliz. Un cristiano debería ser feliz, dijo el profeta. Pero muchas veces andamos todos cabizbajos. No hay gozo. Pero dijo el apóstol Pablo: estad siempre gozosos. Uno de los mayores ejemplos que encontramos en la Biblia de una persona que el gozo del Señor estaba en su corazón es del adorador por excelencia, el rey David. Amén. El Salmo 100.
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y uno puede ir por todo el libro de los Salmos y uno encuentra cómo es que David tenía una relación personal como la de un amigo. Cuando el rey David le dice: una cosa le he demandado al Señor. Hermano, usted y yo, ¿qué le podemos demandar al Señor? Yo, si le puedo demandar algo a alguien, quizá es a un amigo. Oye, ve por esto. Oye, pero no quiero. Tú ve. ¿Por qué? Porque hay una confianza. Y cuando uno lee los salmos, hermano, uno puede ver que había una confianza entre el rey David y el Señor. Dice la palabra del Señor que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Y aún cuando David distaba mucho de ser un hombre perfecto, hermano, la vida de David tuvo momentos de gran gozo, momentos de victoria. Yo no me imagino cuando David mató primeramente aquel oso y aquel león. Ese fue un momento de júbilo, que eso fue elevando la fe de David, al grado que llegó al campamento y dijo: ¿quién es este tipejo que anda por acá? ¿Quién es este incircunciso? Dice la palabra. Y usted sabe, a veces uno quiere utilizar el arma de alguien más. Cuando Saúl, después de que aceptó a regañadientes de que fuera a combatir al gigante, le puso su propia armadura, pero a David le estorbaba esa armadura. A veces fracasamos porque tratamos de usar la armadura de alguien más, hermano. David, con una honda y una piedra, era un arma letal, pero usando la armadura de Saúl, era tan solo una mala imitación de Saúl. Que el Señor nos ayude a saber cuál es el arma que nosotros tenemos que usar. Y David, él fue de victoria en victoria, hasta el punto que cuando él se convirtió en rey, él ya no necesitó pelear contra los gigantes. Él era tan valioso para el pueblo de Israel que hubo jóvenes detrás de él que dijeron: David, si tú te nos mueres, ¿qué va a pasar? Yo voy. Entonces David no solamente fue la punta de lanza, pero también fue el que inspiró a aquellos jóvenes para que fueran a matar a más gigantes. David fue un gran guerrero, fue un gran adorador, el adorador por excelencia. Él fue el que impuso lo que es la adoración en el templo. Él mandó traer músicos. Lo leemos en el libro de Crónicas, cómo es que él mandó traer a Asaf y a sus hermanos, y él instituyó la adoración en la casa del Señor. Porque desde joven, desde niño quizá, él se dio cuenta que era bueno para dos cosas: para tocar la guitarra y para los golpes. Él se dio cuenta cuáles eran sus armas. Entonces el Señor lo usó de esa manera. Pero llegó un momento en que David perdió el gozo. Llegó el momento que David pasó su tiempo de prime, decimos.
Usted sabe, cuando pasó la situación con Betsabé, cuando Natán lo fue a confrontar, él le dijo que la sangre no se iba a apartar de la casa de David. Y vemos a David capítulos más adelante huyendo de su propio hijo, y para que un hombre que dice la Biblia que era lisiado lo maldijera, aprovechándose de las circunstancias. Y cuando el guardaespaldas le dijo: mi señor, ¿nos lo acabamos de una vez? Luego le dijo: no, el Señor lo está mandando. Amén, porque él sabía que él estaba cosechando los frutos de un pecado que él había cometido. Uno lee el capítulo 23, el capítulo 27, cómo fueron temporadas difíciles en la vida de David, de segunda de Samuel. Primeramente con Amón, usted sabe la situación que pasó con Tamar. Y dice la palabra que David se enojó mucho, pero no hizo mucho para corregir eso. Y lo único que ocasionó fue que Absalón hiciera justicia por su propia mano. Porque aunque él era un hombre de Dios, David era un hombre de Dios, pero fue un padre distante. Y después eso trajo más problemas. Absalón hizo un golpe de estado contra su propio padre. Pero todo esto fue a causa de algo que hizo años antes el hombre de Dios. Dice la palabra que la mujercita Betsabé se estaba bañando y el rey David se paseó por el palacio, y entonces el rey la vio y la tomó. Y bueno, todo eso tuvo consecuencias. Quizá a veces fallamos, y eso, si usted fue salvo, eso no le va a quitar la salvación, pero va a tener que pagar el precio. David tuvo que pagar el precio. Y realmente yo cuando leo la historia de David, yo me doy cuenta que David era una persona que estaba adelantada a su época. Porque usted sabe, vivimos en la dispensación de la gracia, pero David no vivía en la dispensación de la gracia, él vivía en la dispensación de la ley. Y aún en la ley él pudo encontrar gracia. David no cayó de la gracia, él cayó en la gracia. Como un trapecista cae en la red, y aún así él perdió el gozo. Pero eso no hizo que David se alejara de Dios. Eso no hizo que él renegara de Dios. Muchas veces hay quien falla y lo primero que hace es alejarse de la iglesia y quiere argumentar espiritualidad. No, yo no voy a la iglesia, mejor me quedo en casa a escuchar al profeta. Cuando realmente están ocultando algo. Pero David, uno lee el Salmo y si usted tiene una Biblia versión 60, dice que ese Salmo lo escribió cuando David se llegó a la mujer de Urías. No está oculto. ¿Por qué? Porque David era un hombre sincero. Y él comienza a escribir el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más
y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Él no dijo, Señor, ¿para qué hablamos del tema? Tú ya lo conoces. No, él dijo, Señor, yo conozco cuál es mi pecado y mi pecado siempre está delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y dice el rey David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Hermano, ¿sabe usted lo que es el hisopo? Es una hierba común que se utilizaba en el tiempo del sacerdocio como parte del ritual. Pero ¿qué se hacía con ese hisopo, hermano? Se remojaba en la sangre del cordero. Hermano, el hisopo nos lleva a la sangre, y mientras la sangre esté vigente, aún hay gracia para usted y para mí. Amén. David encontró gracia en la ley. Y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu dentro de mí. No me la eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Oh, vuélveme el gozo de mi salvación. Hermano, David no había perdido su salvación, pero había perdido el gozo. Pero él estaba clamando para restaurar ese gozo. Quizá en algún momento le hemos fallado al Señor. Quizá en algún momento no nos sentimos dignos para venir y adorar. Pero si David encontró gracia, entonces hay gracia para nosotros en esta tarde. Pero muchas veces cuando le fallamos al Señor, lo aprovechamos como una oportunidad para alejarnos, cuando realmente debería ser al contrario, hermanos, poder acercarnos más al Señor y decir: Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Yo sé que te fallé, yo sé que quizás no soy digno, pero por tu sangre tú ya me limpiaste. Entonces el Señor lo libera y usted puede volver a alabar al Señor con toda libertad y poder derramarse en su presencia y nuevamente sentir al Señor hablarle a su corazón. En la alabanza poder levantar su mano con toda libertad. Porque aún hay gracia para usted y para mí. Amén. Que nos puede volver ese gozo de nuestra salvación. Muchas veces perdemos el gozo de nuestra salvación, pero podemos pedir que el Señor restaure ese gozo. El Señor pagó un precio grande para que usted y yo podamos ser salvos. Y esa es la mayor razón por la cual usted y yo nos podemos sentir gozosos en esta noche. Saber que el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario. Dice el profeta en la crueldad del pecado y el precio que costó para quitar el pecado de nuestras vidas. Párrafo 38. Solo quiero hablar por unos momentos. Siempre nos trae felicidad cuando se trata de tener el gozo del Señor en medio nuestro. Y cómo me regocijo con ustedes grandemente. Pero alguna vez se habrán detenido ustedes a pensar lo que costó para tenerlo. ¿Se han dado cuenta del precio que tuvo el dictamen y el castigo del pecado? Cuán cruel debe ser el pecado al causar que el Hijo de Dios fuera al Calvario y que Dios lo golpeara y apartara su rostro de él
y lo hiriera y fuera afligido, miren quién era él. Amén. El Señor pagó el precio, hermano. El Señor ya lo dio todo para nosotros, para que tengamos el descaro de estar en el servicio. Hermanos, pueden batir sus palmas. Hermano, que el director tenga que decirle: hermano, levante su mano. Hermano, alabe al Señor. Que el predicador diga: puede decir amén. No debería ser necesario, porque el Señor ya pagó el precio por usted y por mí. Amén. Porque esto solamente estamos representando lo que usted y yo hicimos antes de la fundación del mundo. Un hombre al cual se le fue quitado todo. Él dijo en una ocasión: ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría a su sitio, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca llena de argumentos. Y vaya que Job tenía razones para reclamar. A veces nosotros no hemos sufrido ni el 1% de lo que sufrió Job, y ya le estamos reclamando al Señor. El Señor me debe una explicación. Pero el Señor le responde a Job, y él le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Si te crees muy inteligente, dime dónde estabas. Dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, si usted se está regocijando en esta noche, es porque usted se regocijó antes de la fundación del mundo. Dice el profeta: Dios, el gran y poderoso Dios, quien formó todas las cosas por medio del poder de su Espíritu, y ha traído a Jesucristo, su Hijo unigénito, quien gratuitamente murió por todos los pecadores, el justo por los injustos, para reconciliarnos de regreso a este maravilloso compañerismo que tenemos de nuevo con Dios. Como somos enseñados en la bendita palabra, que teníamos compañerismo con Él antes de la fundación del mundo, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios muy allá antes de la fundación del mundo. ¿Cómo sabemos que eso no fue en el mismo tiempo que el Cordero fue inmolado? Que cuando Dios en su gran pensamiento nos vio gritando y regocijándonos en nuestra salvación a través de Jesús. Y esta noche solo hemos recibido una probada de antemano de esa gran gloria divina, lo cual será revelado en su segunda venida. Entonces, solamente el gozo que usted está sintiendo en esta noche, solamente una probada de antemano de esa gran gloria divina. Amén. Entonces, no tenemos razones para estar tristes. Y como dijo el apóstol Pablo, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Podemos ponernos de pie en esta tarde. Padre celestial, ciertamente, Señor, no hay palabras, Señor, para poder expresar, Señor, el agradecimiento que hay en nuestro corazón, Señor, por el precio que tú pagaste en la cruz del Calvario, Padre. Solamente gozarnos, Señor, y no estarnos quejando, Señor, en cada situación de la vida, Padre celestial. Tú ya pagaste el precio, y si aún tú nos
haces pasar por una prueba, por una dificultad, Señor, como dijo tu profeta en otro mensaje, tú lo haces, Señor, para poder mostrar victoria, Padre celestial. Solamente falta que enfoquemos esos binoculares, Señor, y podamos ver la gloria de Dios, Señor. Padre, Señor, Padre celestial, te agradezco, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder estar aquí en esta tarde, Señor, para poder expresar estas palabras a tu pueblo, Padre celestial. Permítenos que podamos ir confiando en ti, Señor, y siempre gozosos, como dijo el apóstol Pablo, regocijarnos, Señor, en todo tiempo. Gracias, Señor. No hay palabras para agradecerte, Señor. Solamente gracias.